Vamos a abrir dos partes en la Biblia, dos citas bíblicas. Uno está en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Y la otra cita bíblica está en la primera carta a los Corintios capítulo 11. Chequeamos el sonido con ustedes. ¿Se oye bien? ¿Oyen bien? Hebreos capítulo 12, por favor. Vamos a leer a partir del verso 1 y luego vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo repartió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomando también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy tú nos vas a regalar. Pido que tu presencia sea manifestada en este lugar y que nos des a nosotros, Señor, la revelación de esta palabra para que podamos cumplir con la carrera que tenemos por delante, para que podamos triunfar y ver tu gloria manifestada en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo esta iglesia y oro para que se le abra el entendimiento y pueda conocer, Señor, esa noche de sacrificio que tú pasaste en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, tú acompañaste a nuestro Señor hasta el momento de la muerte, Señor. Tú le diste fuerza, lo fortaleciste, le asististe, Espíritu Santo. Y hoy te ruego que nos hagas a entender a nosotros ese dolor que Él pasó, ese sufrimiento que Él pasó, para que también tengamos esa misma fuerza, ese mismo poder y esa misma autoridad, y podamos ser hallados fieles hasta la muerte. Mira que todo te lo pido en el nombre de Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas, todo espíritu contrario a la palabra de Dios, todo espíritu de hechicería, de brujería, que venga a traer interrupción, que venga a traer estancamiento esta palabra. Ahora lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que con libertad y con gran poder esta palabra será sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y el pueblo dice: amén. Vamos a sentarnos. Hoy nos toca hacer Santa Cena. Y cada vez que la iglesia se acerca para celebrar la Santa Cena, es un momento que debe de ser muy solemne
y un momento histórico que debe de ser muy respetado para todos los que participamos de esta celebración. Como yo les digo en muchas ocasiones, me duele ver cuál es la reacción de muchas personas que decimos ser cristianos cuando se trata de tomar la Santa Cena. Y hay varias actitudes que la gente toma ante esta gran celebración. Como lo he mencionado anteriormente, muchos deciden no tomarla porque no quieren hacer cambios en sus vidas. Otros sienten que no están preparados para tomarla y por eso no la toman, pero no quieren hacer un cambio para poder ser partícipe. Otros de repente no entienden lo que están haciendo y por esa causa no lo hacen. Otros simplemente sabiendo lo que es no lo hace y lo toma como una ceremonia cualquiera. Dígale que está a su lado, esto no es. Diga, esto no es una ceremonia cualquiera. Hoy te quiero llevar a esa noche histórica donde el Señor Jesús firmó el nuevo pacto con los apóstoles. Esa noche donde el Señor Jesús pasó un sufrimiento doloroso, algo inexplicable para todos nosotros, algo que ninguno de nosotros jamás vamos a llegar a entender en su plenitud, porque nunca hemos pasado por ese dolor, ni tampoco lo pasaremos si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero algo que tenemos que tener revelación al respecto. ¿Por qué? Porque cuando celebramos la Santa Cena, estamos celebrando nuestra libertad, estamos celebrando nuestra redención, nuestra salida del mundo, estamos celebrando nuestra victoria en la cruz del Calvario, estamos celebrando el perdón de nuestros pecados, estamos celebrando la herencia que hemos recibido, estamos anunciando nuestro futuro, que vamos a pasar con Dios por la eternidad y para siempre. La palabra dice claramente que la última noche que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, Dios les dio indicaciones en esa noche para que se tomaran un cordero, y el cordero tenía que ser de acuerdo a la cantidad de miembros de la familia, para que en ese día celebraran la Pascua, el Passover. O sea, esa noche en que los egipcios, o mejor dicho, Israel fue liberado y sacado de Egipto hacia una tierra prometida. La Biblia dice claramente, escuche esto, bien importante, que Dios le delegó a Israel que Israel hiciera esto por todas las generaciones, para que nunca se olvidaran lo que ocurrió en aquella noche. Dios Padre dejó esta orden que cada vez que llegara la fecha de la Pascua, todo Israel y toda persona que invocaba al Dios de Israel tenía que estar en un lugar, tenía que estar en un territorio, tenía que estar en medio de una familia, en medio de esta gran fiesta, gran celebración, celebrando el día que salieron de Egipto. Y el Señor mandó que este fuera un momento solemne de mucho y gran respeto. Por eso los israelitas hasta el día de hoy todavía se acuerdan de esta gran ceremonia y así también la respetan. Ahora, todos sabemos que el cristiano, por lo general, no le ha dado la importancia que se le debe dar a esta fecha. La palabra dice que ese día que Israel sale de Egipto, el Señor los lleva a una tierra prometida, a una tierra de bendición. Los saca de la esclavitud, los saca del poder de Faraón y los lleva a una tierra prometida. Ahora, años más tarde, miles de años más tarde, cuando Cristo vino aquí a la tierra,
Todos sabemos que él pasó una noche histórica, una noche gloriosa, pero también una noche de sufrimiento, una noche de dolor, una noche de angustia. Y una gran cantidad de nosotros no nos identificamos con esa noche. Y por esa causa no tenemos un compromiso con él, porque no sabemos exactamente lo que significó para nosotros esta noche. Por eso usted ve que hay una manera muy liviana de tomar la Santa Cena. La gente entra, se le motiva a ser partícipe de esta reunión, dice que es cristiana, pero no se atreve a tomar la Santa Cena. Algunos porque se sienten acusados o porque han sido mal enseñados con respecto a quién debe de tomar la Santa Cena. Y la verdad es que quien debe de tomar la Santa Cena somos todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, aquellos que hemos creído que Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día se levantó. Ahora yo sé que hay algunos que quizás no están en su mejor comportamiento, no están en su mejor momento de actitud. Tal vez hay rebelión, hay pecado oculto, quizás hay una distracción en su vida, quizás hay una pausa espiritual, pero también es un momento para aprovechar y ponernos a cuentas con Dios, para decirle a Dios: mira, quítame esta debilidad, quítame este pecado. Señor, me arrepiento porque no he podido cambiar esta área. Señor, me arrepiento porque no he podido dejar esta situación o esta crisis, no he podido salir de ella. Y es un momento para evaluarnos, para concienciar, para hacer consciente de nuestro estado espiritual con Dios y luego tomar y ser parte de esta cena. Realmente, como pastor, le digo, todos nosotros que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, ninguno de nosotros debería de salir de este lugar sin tomar la Santa Cena. Pero ¿qué pasa si estoy en pecado, pastor? Entonces arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque era un tiempo de arrepentimiento para Israel. Era un tiempo de acercarse a Dios. Era un tiempo para establecer un pacto con Dios. Recuerde que este sacrificio representa para nosotros el perdón de los pecados. Este sacrificio para nosotros representa la firma de un nuevo pacto, que ya no estamos bajo un pacto antiguo, sino que estamos bajo un pacto nuevo, hecho con sangre, que nos declara justos y nos declara perdonados por medio de Cristo como Señor y Salvador. Ahora, el pasaje que leímos en Hebreo, el libro de Hebreos, nos manda a nosotros como cristianos a considerar, o sea, observar esta gran obra que el Señor hizo en la cruz. Dice en el versículo 3: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué es necesario ir y recordar constantemente esta noche? Porque es importante, al igual que Israel, que celebraba la Pascua año con año, porque es importante que la iglesia celebre año tras año, todo el tiempo que pueda, esta gran celebración que prácticamente es la misma, pero bajo un nuevo pacto. Porque muchos están en un estado de ánimo en peligro. Hay mucha gente desmotivada, hay mucha gente desanimada, hay mucha gente que está a punto de darse por vencido, de no terminar la carrera que empezó. Hay muchas personas que están peleando con ese ánimo. La palabra ánimo viene de un vocablo griego que significa soplo, significa fuerza, significa vigor, significa poder para continuar, poder para seguir haciendo algo, para seguir ejecutando algo. Pero dentro del cristianismo se manifiesta una gran debilidad, se manifiesta una gran desmotivación
De tal manera que usted y yo sabemos que hay gente que abandona las congregaciones, abandona la misión, abandona su carrera cristiana por una tontería. Dígale, ya te empezó a hablar el pastor, ya dijo tu nombre, ya dijo nombre y apellido. Entonces el apóstol Pablo dice, tenemos que recordar esta noche, tenemos que considerar aquel que pasó por esta noche de sufrimiento, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque dice la palabra más adelante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, hay gente que tiene poca resistencia. Estamos sufriendo de poca resistencia. Estamos cayendo constantemente en pecado. Estamos cayendo constantemente en el desánimo. Estamos abortando la visión, abortando el propósito, porque no estamos presentando ninguna resistencia. Hay algunos que presentamos algo, pero finalmente terminamos cayendo. Pero la meta del Señor es que nosotros resistamos hasta la sangre. Y cuando dice hasta la sangre, está hablando de nuestra muerte. Está hablando que así como Cristo resistió hasta el momento que Él fue llevado a la cruz del Calvario, así también nosotros tenemos que resistir hasta el momento que nos encontremos con Él. Pero hay muy poca fuerza, hay muy poca motivación y hay muy poca resistencia en el pueblo de Dios. La influencia del mundo, el pecado del mundo, la tecnología, la tentación tiene mucha influencia en la gente. La gente fácilmente se desanima, fácilmente se desmotiva, fácilmente abandona su posición de líder, su posición donde Dios lo estableció para que fuera ahí efectivo en lo que Dios lo ha mandado. Dígale al que está a su lado, necesitas ánimo y necesitas resistencia. Dígale, ánimo, no animal. Ánimo, dígale, ánimo y resistencia. Resiste hasta la muerte. Sigamos adelante. Pastor, pero me traicionó fulano. Siga adelante. Pastor, pero alguien me fue infiel. Siga adelante. Pastor, pero alguien me ultrajó. Y sabe, lo hizo en la misma iglesia, en la clase, en la célula, en el pasillo. Me ultrajó. Siga adelante. Siga adelante. Resista. Pastor, me ofrecieron licor, me ofrecieron droga, me ofrecieron sexo, me ofrecieron una página pornográfica. Pastor, tenía el deseo de pelear, de discutir, de hacer cosas que no debo de hacer. Resista, dígale que está a su lado, resista. Diga, resistencia necesita el cristiano. Resistencia. Todos practicamos para tener resistencia. Los equipos más grandes y más exitosos son aquellos que se entrenan para tener resistencia. Porque la carrera no es de pocos años. La carrera es de toda la vida. La carrera es de toda una generación completa, total, para pasar la antorcha a la futura generación que vienen detrás de nosotros. Pero la gente se está dando por vencido. Todos sabemos que un boxeador que no dura 12 rounds lo noquean. Todos sabemos que un equipo que no puede jugar los 2 tiempos termina perdiendo. Asimismo, un cristiano que no puede terminar la carrera no verá la victoria. Al final de la carrera no verá la victoria porque quedará postrado en el desierto. Y Pablo en muchas ocasiones cuando le hablaba a los corintios les repetía que teníamos que ver que no hiciéramos las mismas cosas que hizo Israel, para que no cayéramos postrados en el desierto. O sea, ánimo y resistencia. Diga conmigo, ánimo y resistencia. Ahora, cuando observamos el cuadro de la noche en que el Señor Jesús fue entregado, lo dice el apóstol Pablo cuando él está hablándole a los corintios. Y le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche en que fue entregado. Diga conmigo, la noche en que fue entregado. Jesús fue entregado a una noche dolorosa, histórica, como la noche que pasó Israel allá en Egipto. Una noche dolorosa, de mucha tristeza, angustia y frustración, donde el único apoyo que tenía Dios, Jesús el Hijo, era del Padre. Ahora, muchos de nosotros vamos a ser entregados a situaciones difíciles. El mismo Señor Jesús, hablándole a sus 12 apóstoles, le dijo: porque muchos de ustedes serán entregados en manos de los impíos, serán llevados a las cárceles, seremos llevados a situaciones adversas, situaciones difíciles, donde necesitamos presentar un tipo de carácter de resistencia y de buena motivación para mantenernos firmes hasta el final y no convertirnos en aquellos cristianos que un día, de los cuales un día se van a burlar las huestes celestiales, las huestes celestes del mundo de las tinieblas. El apóstol Pablo, cuando motiva a la iglesia, le dice: tenemos una gran nube de testigos que lograron la carrera, que lograron vencer, que lograron llegar hasta el final. Tenemos una gran nube de testigos que nos están diciendo: si se puede, si lo vas a lograr, si lo vas a alcanzar. Pero dijo él: pero tenemos que despojarnos del pecado. Tenemos que arrancar de nosotros el pecado. Tenemos que quitar de nosotros todo aquello que nos estorba. Dice: despojados de todo peso. Diga conmigo, peso. De todo peso, que es todo aquello que te estorba. Y pecado, que significa todo quebrantamiento de la ley. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos pesa y de todo aquello que estamos quebrantando, y corramos con paciencia, o sea, con resistencia, la carrera que tenemos por delante. El secreto está puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, veamos rápidamente las 4 vigilias. En la primer vigilia, usted sabe que los judíos observaban las vigilias en 4 estaciones. Primer vigilia, segunda vigilia, tercer vigilia, cuarta vigilia. Cada una de ellas estaba compuesta de 3 horas cada una. Y en cada una de ellas Jesús sufrió. Jesús pasó por un dolor profundo en cada una de estas 4 vigilias. Nosotros a veces ni siquiera resistimos una. Y Jesús pudo llegar al final del día, el siguiente día. Pero en la primer vigilia, dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 15, Jesús se sentó a la mesa cuando el sol se había ocultado y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús estaba hablando de 2 específicas Pascuas. Primero, la antigua, la que había sido establecida el día que Israel salió de Egipto. Y segundo, la que él estaba a punto por establecer, que representaba el nuevo pacto. Pero dice que a la caída del sol, que por lo generalmente era a las 6 de la tarde, ahí fue el comienzo de la primer vigilia. Según Mateo 26, 20, dice: cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y se sentó en esa mesa para recordar la Pascua, para recordar la salida de Egipto. Se sentó con ellos a las 6 de la tarde para recordar, porque estaba cumpliendo la ley y estaba cumpliendo la palabra, que esto debía de hacerse por todas las generaciones. Pero también estaba recordando la salida para establecer un nuevo éxodo, o para establecer un nuevo pacto. Todos sabemos que aquella noche, cuando el Señor Jesús se sentó, dice en San Juan capítulo 13, 1 al 4, y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, se levantó de la cena. La cena en la cual estaban ellos comiendo era la cena del Cordero Pascual. Se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso una agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todos sabemos que aquella noche el Señor Jesús, mientras Él está sentado a la mesa comiendo con sus discípulos, Él anuncia que ahí hay un traidor. Él anuncia que ahí hay alguien que lo va a traicionar. Y cuando llega ese momento de estar con ellos comiendo, Él se levanta y hace el acto de lavarle los pies a cada uno de los 12 apóstoles con los que Él estaba sentado. Y dice que uno de ellos, llamado Pedro, dice que se le resistió y no quiso dejarse lavar los pies por el maestro. Yo me pongo a pensar que Pedro lo hizo ignoraba lo que estaba aconteciendo. Él no entendía lo que estaba haciendo. Y él dijo: ¿cómo va a ser que mi maestro, mi Señor, alguien tan sublime como Él, se rebaje a lavarme los pies? Porque el lavamiento de los pies era llevado a cabo por gente esclava, gente que era servidora. Sin embargo, Jesús le responde claramente a Pedro y le dice: Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Dígale al que está a su lado: el que no se deja lavar no puede tener parte con Él. Ahora, nosotros, Jesús le dice en el verso 13: si no te lavo los pies, no tendréis parte conmigo. Nosotros, para tener parte con Jesús, debemos de dejarnos tratar por Él. La gente se levanta de esta mesa, pero no se deja tratar por el Maestro. No se deja tratar por el Señor Jesús. Déjate lavarte. Déjate lavar. Deja que el Señor lave tus pies. Deja que el Señor te santifique. Deja que el Señor te purifique. Tú quizás dirás: pastor, yo no estoy en mi mejor momento y usted me llama para tomar la Santa Cena. Usted sabe que lo que eso significa para mí. Pues por eso, déjate tratar. Déjate lavar los pies, porque si tú no te dejas lavar los pies, tú no vas a tener parte con Cristo. Y para que alguien se deje de lavar los pies, está hablando: quiero enfocar tu caminar, quiero limpiar tu caminar, quiero enderezar tu caminar, quiero enderezar tu vida, lo que haces, a dónde corres, con quién andas, tu diario vivir. Dígale que está a su lado: te tienes que dejar lavar los pies. La gente se levanta y se va sin tomar la Santa Cena porque no se quiere dejar lavar los pies. Y la gente lo hace de forma ritual y está bien. Aquel que cree que se debe de hacer de forma ritual, como un lavacro de pie, excelente. Pero no pasa más de ser una simbología nada más. Pero no se trata de lavar los pies a otra persona. Se trata de dejarnos lavar los pies nosotros mismos. Y se trata de también lavarle los pies a los otros. Porque cuando Jesús se levanta de aquel momento, dice la palabra que Jesús regresa a la mesa. Y cuando Jesús regresa a la mesa, le dice: si yo, que soy el maestro, les he dado el ejemplo, ustedes también tienen que hacer lo mismo que yo hago. Ahí entendemos algo, hermano. Ahí entendemos que nosotros estamos llamados a lavarle los pies aun aquello que sabemos que nos están traicionando. Y debe de ser sin hipocresía. Eso me habla que tengo que practicar mi cristianismo perdonando a mi hermano, lavándole los pies a mi hermano, diciéndole a mi hermano: estás limpio
de tu pecado hacia mí, diciéndole a tu hermano, yo te perdono. Eso es cuando usted verdaderamente está lavando los pies de él. No cuando usted agarra agua y le dice, hoy le voy a lavar estos pies, ese hombre, esos pies hediondos que tiene ese tipo, que mal me cae, pero ni modo, lo tengo que hacer en público, pues ni modo. Y lo viene y lo hace y se ve todo santo y todo. Pero solo en el corazón sabe que lo odia. Solo en el corazón sabe que lo detesta. Solo él sabe en su corazón que ni lo puede ver, porque le dan ganas de agarrarlo, no de los pies y no del pelo, y enterrarlo. Dígale que está a su lado, necesitamos aprender del maestro. Dígale, necesitas aprender del maestro. Debemos de lavar los pies, aún de aquel que nos dimos cuenta que ha pecado en contra nuestra. Porque la palabra dice que ahí fue cuando el Señor empezó a sufrir. Se lo voy a llevar. Capítulo 13 de Juan, verso 21, perdón. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes, de vosotros, me va a entregar. Nosotros pasamos muy rápido por estas citas bíblicas y pensamos que aquí anoche fue normal y Jesús agarró el pan y dijo, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a traicionar. Y algunos quizás hasta con una sonrisa, pero no se preocupen, todo está bien. No, ¿qué dice la palabra? Jesús, ¿qué? Se conmovió. Diga conmigo, se conmovió en espíritu. Yo pienso que Jesús empezó a sentir el dolor de una traición y empezó a sentir el dolor del alejamiento de uno de sus escogidos. Jesús no solamente sintió el dolor, porque acuérdense que Jesús no era egoísta. Yo creo en mi corazón que la razón por la cual Jesús se conmueve es porque Él sabe que uno de sus 12 no lo ha entendido. No le ha entendido en la visión, no sabe lo que está a punto de hacer. ¿Por qué? Porque en otra parte de la Biblia Jesucristo dice acerca de aquel que lo iba a entregar: a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Ese ay le dolió a Jesús. Ese ay le dolió a Jesús. Cada vez que tú caes, a Jesús le duele. Cada vez que tú traicionas a algo, Jesús se conmueve. El Espíritu Santo se contrista, dice la Biblia, porque el Espíritu que había en Cristo era el mismo Espíritu Santo. Por eso cada vez que usted y yo pecamos contra Dios o pecamos contra nuestro hermano, el Espíritu Santo se contrista. Dice que se conmovió en espíritu. Ahí fue cuando él empezó a sentir la primer punzada en su corazón, a sentir el dolor de alguien que se le estaba perdiendo, alguien que la palabra estaba a punto de cumplirse, que iba a ser condenado para siempre, de alguien que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, pero que no había entendido la razón del por qué él estaba yendo a la cruz. Y cuando Jesús anuncia, él se conmueve al punto que estoy seguro que él lloró esa noche. Él lloró porque uno de sus 12 no le fue fiel hasta la muerte. Porque uno de sus 12 estaba a punto de quitarse la vida antes de tiempo. Porque uno de sus 12, en quien él había confiado tanto. Y usted dice, ¿por qué había confiado tanto? Porque era el tesorero, imagínese usted. Era el tesorero del grupo. Judas era el tesorero del grupo. Imagínense cuánta confianza Dios había depositado en este hombre, que hasta los bienes materiales había depositado en él, y no le importaba si él robaba o no. Lo importante es que él tenía un ministerio con Judas, pero Judas no lo entendió. Y esa noche, cuando Jesús anuncia que alguien lo va a entregar, él se conmovió en espíritu, un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque uno de sus mejores estaba a punto de darse por vencido.
Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo nos damos por vencidos, cada vez que tú y yo no queremos tomar la Santa Cena porque preferimos mejor seguir en pecado, porque preferimos mejor no ponernos a cuenta, hay tristeza en el corazón de Dios. Si pudiéramos ver o sentir lo que el Señor siente, yo le digo que nosotros fuéramos más sensibles a Él y estuviéramos más dispuestos a arrepentirnos cada vez que nosotros pecáramos. Pero no, estamos lejos de entender el plan de redención. Estamos lejos, como Judas, de entender nuestro llamado, y por esa causa nosotros fácilmente lo entregamos. Aquí se refleja que el Señor se duele en su corazón porque uno de sus 12 no entiende la visión del maestro. No entiende la visión del maestro. Por eso Pablo se tiene que levantar y regañar a los corintios y a decirle: ¿qué es esto que yo veo? Así no se celebra la Santa Cena. La Santa Cena se celebra de esta manera. Es para recordar el sufrimiento, el pago de nuestros precios, de nuestros pecados. Es para recordar la victoria que tenemos en Cristo Jesús, para ya no seguir pecando y no darnos por vencidos. Dígale al que está a su lado: ánimo, tenemos que seguir adelante recordando el sacrificio de Jesús. Un momento tenso. Todos se miraban: ¿seré yo? ¿Serás tú? ¿Quién será? Jesús le tuvo que lavar los pies al mismo hombre que estaba a punto de entregarlo. Y ahí mismo el Señor les da ejemplo y les dice a cada uno que deben de seguir lo que Él estaba haciendo. Y entre ellos estaban secreteando, y Pedro le hace señal a Juan y Juan le hace señal a Pedro: ¿de quién está hablando? ¿Quién será el que lo va a entregar? Porque lo vimos triste, porque lo vemos que está llorando. ¿Quién será? Yo me pongo a pensar, esa noche fue una noche de dolor para el Señor Jesús desde el momento que Él se sienta. ¿Cómo usted se sentiría cuando usted está sentado en una cena, pero usted sabe que ahí hay alguien a quien usted ama con todo su corazón, pero sabe que Él está a punto de entregarlo, de traicionarlo a usted? Un momento tenso de dolor para los 12. Se preguntaban entre el uno y el otro: ¿serás tú? ¿Seré yo? Y Jesús secretamente le dice al que estaba a la par suya, uno de sus discípulos, el que estaba recostado, era Juan, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio Judas Iscariote. Pero dice que ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que él dijo. Solo él lo sabía. Él lo tenía en su corazón. Él lo llevaba con él a la cruz del Calvario. La traición de su hermano, el pecado de su hermano, lo estaba llevando a la cruz, lo estaba llevando al Getsemaní. Muchos de nosotros tenemos que aprender a llevar el pecado de nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Perdonándolos. ¿Cómo lo hacemos? Pasando por alto ese pecado. Sé que estás hablando mal de mí, pero yo te bendigo. Sé que tú no me quieres sinceramente, pero yo te amo con todo mi corazón. Fue en esa primer vigilia, el 14 del primer mes, porque era el 14 del primer mes del año, el mes de Nisan, que le llama en el calendario judío, donde todos los discípulos, los apóstoles, turbados, frustrados por lo que el anuncio del maestro está haciendo. Y es ahí cuando Jesús inicia la segunda cena. Y la segunda cena era prácticamente la nueva Pascua, la nueva celebración. Cuando Jesús se levanta de lavarle los pies, el milagro de la transformación de los panes y del vino ya ocurrió. Cuando Él regresa a la cena, a la mesa, ya no es pan, ya no es vino, ya no es la Pascua del Éxodo. Ahora está instituyendo una nueva cena, un nuevo pacto, y claramente se lo dice. Entonces Jesús va y le dice: este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Y le dice ahí claramente: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y ahí
el Señor Jesús en las primeras 3 horas de la noche anuncia que hay un traidor, lo perdona, le lava los pies y firma el contrato de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? La segunda vigilia, que empezó de las 9 para las 12 de la noche. La segunda vigilia fueron 3 horas que Jesús pasó orando. Diga conmigo, 3 horas. Desde las 9 hasta las 12 de la noche. Cuando él bajaba, él los encontraba durmiendo y él decía claramente: ¿no habéis velado conmigo 1 hora? Y dice que por 3 ocasiones hizo el mismo acto. Significa que cuando terminaron de cenar, Jesús se fue a un lugar donde él solía ir, al lugar de oración, y ahí oraba intensamente. Dice Mateo 26, y yendo un poco adelante se postró su rostro orando diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ya la tristeza del Señor está sobrecargada, se ha sobrecogido sobre él. Y dice que él elevaba esta plegaria y se encontraba angustiado de una forma amarga. Dice Mateo capítulo 26 versos 36 y 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Oiga lo que le dice: quédense aquí y oren conmigo. Es el momento que más apoyo en oración necesitaba Jesús de sus discípulos. Recuerde que ya él les había enseñado cómo orar. Y ustedes saben que Jesús hacía esta oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la muerte. Si es posible, si es posible, haz que yo me salte esta muerte, este sufrimiento, este dolor que estoy a punto de padecer. Pero al final de la oración Jesús decía: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras. Entonces el Padre, como sabía que era una oración que no le podía contestar, ya que Jesús mismo le decía: Señor, yo sé que tú me oyes y que tú todo lo puedes y que todo lo que yo te pido tú me lo puedes dar. Señor, si es posible, evita que yo vaya a esta cruz, pero sabes, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dice que inmediatamente el Padre envió asistencia. Diga conmigo: envió asistencia. Lucas 22, capítulo, versículo 42. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que cuando él oraba esta oración, versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué se le apareció? Un ángel. A muchos de ustedes no se le aparecen ángeles, se le aparecen demonios para destruirlos. No, ángeles para fortalecerlos, demonios para destruirlos. ¿Por qué? Porque tu lugar no es el cuarto de oración, no es la oración. Ánimo, hermano, ánimo, gente, ánimo, pueblo, sigamos adelante. Vamos a ver la gloria, vamos a ver el poder, vamos a ver la manifestación de Dios. Dice que un ángel se le apareció para fortalecerlo. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la segunda vigilia, de las 9 para las 12, Jesús pasó la experiencia de angustiarse, de entristecerse tanto, que dice la palabra que sus vasos sanguíneos se reventaron, y cuando él sudaba, lo que caía era gota, porque estaba llevando sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Diga conmigo: él estaba cargando nuestro pecado. Él estaba cargando tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo entero.
Él estaba cargando con todo el sufrimiento, con toda la angustia. Luego, cuando terminan esas 3 horas, ahí por la medianoche, la palabra dice que inicia la tercera vigilia. Y en la tercera vigilia, Él quedó solo. Él quedó solo. Y quiero recordarles algo. En la primera vigilia no solamente anunció que uno le iba a entregar, sino que también anunció que Pedro le negaría. Anunció la negación de Pedro. O sea, sufrió la traición y sufrió que alguien lo negara. Luego en la tercera vigilia todos agarran para todos lados y Jesús se queda solo. Cuando Jesús baja de orar ya por tercera vez, les dicen: el tiempo ha llegado, descansen, duerman ya, porque el príncipe de este mundo viene. Y llegó el diablo a arrestarlo por medio de aquel gran ejército. Y ahí, en esa tercera vigilia, se cumplen 2 cosas. Uno, lo que Jesús había dicho en la cena, que Pedro lo iba a negar. Durante las 3 vigilias, a la tercera vigilia, entre las 12 para las 3 de la mañana, que es el momento más oscuro, simbólicamente hablando, que es cuando tú estás pasando tu peor momento en la vida, es un momento de ponerle mucho cuidado, porque es ahí donde el diablo tienta a la gente para que neguemos a Jesús. Dice que Pedro siguió a Jesús de lejos. Y cuando estaba sentado comiendo, uno le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: no, hombre, yo no lo soy. 1 hora más tarde, otro decía afirmando: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Porque a las 3 de la mañana, que le llamaban la hora donde el gallo canta, el gallo cantó y le recordó a Pedro que Jesús, mientras cenaban, había dicho que él lo había negado. Cosa que Pedro dijo: jamás yo voy a hacer tal cosa, porque si es posible, yo voy a dar mi vida por ti. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a muchos. Nos comprometemos con Dios y le decimos a Dios el día que creímos: nunca me voy a dar por vencido, Señor. Nunca me voy a dejar vencer. Nunca te voy a negar. Nunca te voy a rechazar. No voy a caer en pecado. Y cuando menos acuerda, en una hora difícil como las 3 de la mañana, cuando la hora está más oscura, ahí es donde usted y yo caemos y empezamos a negar a Jesús con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros comportamientos. Y alguien dice: no, que tú eres cristiano. Era cristiano. No, que tú vas a la iglesia. No, iba a la iglesia. No, que tú eres el líder. No, yo estoy ahí porque realmente el pastor me ha dicho que haga algo, porque yo no soy nada. Y empieza la gente a negar a Cristo. Ya van 3 vigilias. Y en esas 3 vigilias, Jesús está pasando por un momento difícil. Empieza a las 12 de la noche. Empezaron los soldados a golpear a Cristo, a injuriar a Cristo. Y empieza todo a cumplirse. Y Pedro pasa por la experiencia de negar a Cristo. Y Jesús siente, yo me imagino que Jesús siempre estuvo conectado con los discípulos. Y aunque él estaba siendo golpeado por los soldados y llevado preso por aquel ejército, él sintió cada vez que Pedro decía: no lo conozco. Yo pienso que Jesús decía: era un golpe más para él. Pedro no estaba presente, pero Jesús tenía presente a sus 12 en su corazón. Y él sabía por su omnisciencia quién de ellos lo iba a traicionar. Y cada vez que Pedro negó a Jesús, fue un golpe en el corazón de Cristo. Hermano, yo no sé cuántas veces usted lo habrá negado, pero sí le voy a pedir algo: luche por no negarlo más. Dé testimonio, pórtese bien, renuncie al pecado, no ceda a la tentación. Dé su testimonio de que usted es cristiano. Afírmase en la palabra.
Cuarta vigilia, la mañana, cuando ya a las 3 iban a sonar las 6. Estas 3 últimas horas Jesús fue condenado de manera fraudulenta. El Sanedrín se inventa acusaciones y Jesús es llevado para que al sacerdote Caifás para matarlo, para llevarlo a la muerte. Pero saben que los judíos no quisieron ensuciarse esa noche, ni quisieron contaminarse porque era noche de Pascua. Entonces lo que hicieron los judíos es que levantaron acusaciones falsas, como los falsos que se levantan dentro de las iglesias, las mentiras que nosotros promovemos dentro de los hermanos, de los cristianos, el pecado de mentira que se promueve dentro del cristianismo, que tiene que ser arrancado. Jesús, durante las 3 para las 6 de la mañana, se inventaron una gran cantidad de acusaciones falsas para que él fuera condenado. Pero como ellos no querían contaminarse, se lo llevaron al gobierno romano para que fuera ellos quien lo mataran. Dice la palabra que a Jesús lo colgaron a las 9 de la mañana. Lo condenaron, lo llevaron al sacrificio. A las 9 de la mañana él es llevado a la cruz. Pasó 6 horas colgado y a las 3 de la tarde él muere. Desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 3 de la tarde del siguiente día que le entrega su espíritu, Jesús pasó una noche dolorosa, enfrentando sufrimiento, tristeza, angustia, negaciones, traiciones y todo tipo de contradicción de pecadores. Por eso Pablo, cuando él dice considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, el apóstol Pablo le dice a usted: recuérdese aquella noche, desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la tarde del segundo día, el siguiente día, cómo Jesús sufrió, para que usted no se canse de seguir adelante. Hermano, si le pidiéramos a Jesús la revelación de qué clase de dolor fue lo que él pasó en la cruz, yo le aseguro, hermano, que nosotros tuviéramos otra actitud delante de él. Dice: y cuando llegó la parte clara del 14 día de Abib, en la primera y tercera hora del día, Jesús fue condenado a muerte. Y dice Mateo 15:25, era la tercera hora cuando le crucificaron. A las 9 de la mañana a Jesús lo están clavando. Diga conmigo: a las 9 de la mañana a Jesús lo están clavando. Pero mire, Jesús acaba de sufrir de su propia gente. Acaba de sufrir que uno le renuncia. Acaba de sufrir que uno lo entrega. Acaba de sufrir que uno lo niega. Acaba de sufrir que gente de su mismo pueblo judío le levantan falso testimonio. Acaba de sufrir que el pueblo romano gentil lo bofetea, lo golpea y lo sacrifica. Ya Jesús viene angustiado. Le pide al Padre que ore. Le pide al Padre que le quite esa muerte. Pero el Padre le dice: hijo, yo no te puedo responder. Lo mejor que puedo hacer por ti es mandarte un ángel. Hermano, yo sé que hay cosas que tenemos que pasar y quisiéramos que Dios las evitara, pero no las vamos a evitar pasar, porque son procesos de muerte que tiene que pasar un cristiano para ser formado. Pero es ahí, diga conmigo, es ahí donde yo necesito ir al Getsemaní. Todos vamos a pasar por un sufrimiento. Ahora, hagamos una pregunta válida. Todo eso sufrió Jesús. Y si usted quiere ir en oración, para que en oración, a través del Espíritu, Dios le revele realmente cuál fue el dolor y no sea letra
lo que se lo trate de escribir a usted, sino el Espíritu Santo que lo haga revivir aquella noche. Todo ese sufrimiento pasó por nosotros, toda una noche hasta las 3 de la tarde del siguiente día. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a usted, todo eso estuvo dispuesto Jesús a hacer por usted. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué está usted dispuesto a hacer por Jesús? Pregúntele que está a su lado, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Ay, no quiero, tengo hambre, no me he bañado, vine tarde, ahí está Julano, ahí está Mengano, no quiero, no tengo, no puedo, es que me hicieron mal, es que pecaron contra mí, es que no me hablan, es que no me saludan, es que no me abrazan. Pecadillos, hermano, pecados de niños. ¿Ha visto cómo los niños pecan y luego se dan y después están abrazando? Por lo menos ellos tienen ese acto de poder reconciliarse instantáneamente. Nosotros los cristianos no. Nosotros con una cosita que hagamos, ya nos duele, ya estamos llorando, chirosqueando porque alguien habló mal. Me di cuenta que Julano está hablando mal de mí. Y tanto que yo he sido, tanto que yo he hecho, y tanto que yo le he ayudado, y tanto que yo he hecho eso. No, es tiempo de que tú te levantes y le laves los pies a ese hermano. Es tiempo que aunque si él te ha negado de que tú eres realmente su hermano, tú no lo puedes negar a él de que él es tu hermano. Jesús nunca negó a Pedro, fue Pedro quien negó a Jesús, porque él cumple la palabra que aunque tú seas infiel, él siempre permanece fiel. Y por lo menos nosotros debemos de buscar serle fiel a Jesús, así como él buscó serle fiel al Padre. El Padre sabía que su hijo estaba siendo tentado para abandonar la cruz, pero el hijo se refugió en el Padre y le dijo: Padre, quiero ser fiel a tu palabra, no se haga lo que yo estoy pidiendo. Porque quizás lo que tu corazón pide es venganza, quizás lo que tu corazón pide es renuncia, quizás lo que tu corazón pide es alejamiento, distanciamiento, quizás pagarle a alguien con la misma moneda, quizás renunciar a tu posición, renunciar a tu liderazgo. Pero no se trata de ser infiel, se trata de ser fiel en el momento más difícil que un cristiano puede estar pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso venimos a la Santa Cena, venimos a recordar, venimos a traer memoria que desde las 6 de la tarde, cuando él se sienta a partir el pan para conmemorar el antiguo pacto, pero cuando él llega a las 3 de la tarde, cuando él entrega su espíritu, Jesús ha sufrido lo que el pecado de todo el mundo, y nosotros ni siquiera queremos sufrir una poquita de lo que nos está pasando. Dígale a que está a su lado: ánimo. Dice: hoy te vas a llenar de ánimo. Preguntamos cuánto estamos dispuestos a sufrir por él. La Biblia dice algo precioso, hermano, que Jesucristo ofrece asistirnos en cualquier momento difícil que estemos pasando. Pero es nuestra responsabilidad ir a la oración. ¿Se acuerda la noche en que Jesús está orando? 3 horas, de 9 a 12 de la noche. Jesús le dice a los apóstoles: ¿acaso ustedes no pueden velar conmigo 1 hora? Y luego le dice a Pedro: Pedro, orad y velad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de prueba y en los momentos de crisis estamos bien vulnerables a caer en la tentación. Entonces dice Dios: cuando sientes crisis en tu interior, cuando sientes un momento de prueba o de tentación, ¿qué dice Dios? Ora. Dígale que está a su lado: ora. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? No, de verdad, ¿qué hace usted cuando está en crisis?
¿O qué debe de hacer usted cuando está en crisis? Cuando está a punto de renunciar al ministerio, ¿a dónde tiene que ir usted? Al cuarto de la oración. Cuando tiene un problema familiar, ¿a dónde tiene que ir usted? Al cuarto de la oración, a pedirle ayuda al Padre. Padre, yo me quiero divorciar de esta mujer. Padre, yo me quiero divorciar de este hombre, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Y un ángel va a bajar y te va a fortalecer y te va a dar aguante, te va a dar fuerza, te va a dar ánimo y te va a dar fortaleza y te va a inyectar de fe para que siga en ese matrimonio, para que vaya y lo restaure, para que lo levante y sea lo que Dios quiere que usted sea. Lo está atacando la duda, lo está atacando la incertidumbre. Está resentido con su pastor, está resentido con su líder. Quiere abandonar ministerio. ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ir al cuarto de la oración y decirle: Padre, quítame esta carga que tengo, quítame este liderazgo. Quiero salirme de este lugar, Señor. Revélame a qué iglesia voy a ir, porque hay gente que me llame: estoy orando para que Dios me revele a qué iglesia me vaya, y mientras tanto voy a ir a la suya, pero ya no me siento bien ahí. Ah, sí, es cierto, está orando. Espero que esté orando. Espero que esté orando, porque eso lo usan como una excusa nada más. Pero al momento que te sientes confundido, no sabes qué hacer, tienes que ir a la oración y decirle: Padre, yo quiero dejar este liderazgo porque han dañado mi corazón, porque me han traicionado, porque no me han tratado bien. Pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que el Padre es probable que conteste y diga: hijo, no importa, aunque yo sé que está siendo golpeado, aunque yo sé que hay alguien que lo está traicionando y hay alguien que le está negando a usted, no importa, aquí va un ángel. Fortalézcase, y el Padre le va a dar fortalecimiento. Y no importa si la noche va avanzando y se va poniendo más oscura, y entre más pasan los minutos, más dura se vuelve aquella cosa, más fuerza hay en Dios para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿a dónde tenemos que ir? A la oración. Porque en los momentos de crisis, de pruebas y de tristeza, somos muy vulnerables para caer en tentación. Ahí es donde el diablo te dice: no te quieren, vete de esta iglesia, es que estás en el lugar equivocado, aquí solo hipócritas hay. Yo que estoy a tiempo me hubiera ido. Aquí es donde viene el consejero, el cristiano carnal, que no le da una palabra de acuerdo a lo que Dios dice, sino a lo que no es verdad. Yo igual que tú, yo siento lo mismo. Yo creo que deberíamos de irnos juntos a otra iglesia, y ya es el diablo hace de la suya. Dígale que está a su lado: es la oración. Dígale: es la oración. Dígale: es la oración. Diga: es la oración en el Getsemaní. Es dolorosa, porque ahí estás anunciando y recordando que hay alguien que te niega, que hay alguien que te sea infiel, que hay alguien que te ha dañado, que hay alguien que te golpea, que hay alguien que te traiciona, que hay alguien que te está haciendo infiel. En la oración del Getsemaní es cuando nosotros traemos las cargas y le decimos a Dios: ya no aguanto, Dios, pero que por favor no se haga lo que yo estoy a punto de hacer: abandonar este ministerio, abandonar esta casa, abandonar mi llamado, a salirme de este lugar. No, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Y el Padre dice: lo que yo quiero es que tú sigas adelante, que termines mi carrera, que seas fiel hasta la muerte, que no se me dé por vencido. Y ahí vendrán ángeles y te van a asistir, y te vas a levantar, y le vas a decir al resto de la gente: sigamos, el príncipe viene, me va a atacar con todo lo que tenga, pero ya tomé mi decisión. Pase lo que pase, vamos hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Termino con este texto de la Biblia, Hebreos capítulo 4. Apúntelo porque lo va a necesitar más adelante. Hebreos capítulo 4, 14 al 18. Jesús tiene la habilidad de que, siendo Dios, Él se puede identificar con nosotros. En su potestad de Dios, Él puede identificarse con nosotros y con lo que estamos pasando.
Porque la Biblia dice que Él ya pasó y venció por todo lo que nosotros estamos pasando o vamos a pasar. Ahora, nunca se vaya a atrever que usted está sufriendo igual que Cristo. Nunca compare su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Jamás. ¿Por qué, pastor? Porque usted quizás sufre el producto de sus propios pecados. Y quizás de unos cuantos malcriados que están en contra suya y alrededor de su casa o su ministerio. Pero Jesús pasó el sufrimiento del mundo entero. A Jesús se le vino el infierno entero. Algunos de nosotros, un demonio de dolor de cabeza nos está haciendo la vida imposible. Un demonio de rebelión o de desobediente nos está haciendo la vida imposible. A Jesús se le vino el infierno mismo. Él mismo lo dijo. El príncipe ha llegado. Hablando del diablo, en un enfrentamiento cara a cara con el mismo diablo. Él ya está vencido. Nunca vaya a pensar que usted tuvo que pelear la misma pelea que Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo venció a un diablo que estaba firme y parado en la tierra con derecho legal y todo. Nosotros estamos peleando con un diablo que ya no tiene derecho legal y prácticamente ya está derrotado por Cristo. O sea que aunque Él ponga fuerza, ya la fuerza ya fuera debilitada porque Cristo lo venció en la cruz. Y si yo estoy con Cristo crucificado, yo también ya lo vencí en Cristo. Y Él sufrió el pecado del mundo entero. Usted un dolor de cabeza tiene y por eso no quiere continuar. Jesús sufrió la enfermedad del mundo entero. Enfermedades que quizás ni siquiera se han descubierto, las sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Usted con un dolor de cabeza ya no quiere ser cristiano. Usted solo porque Jesús no le ha respondido una oración para que le sane de algún tipo de dolencia que tiene, ya usted está negando a Cristo. No, yo creo que existe, yo creo que es mentira, yo creo que eso no es verdad. Dios no existe. Si existiera ya me hubiera curado de este dolor que tengo en mi hígado o en mi riñón. Dígale que está a su lado: Jesús es real. Dígale: Jesús es real. Mire lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, un gran sumo, no sumo, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dígale que está, retén tu cristianismo, dígale, míralo a la cara, por favor, ayúdenme, porque hay algunos que no se identifican conmigo mientras predico, están con el teléfono. Dígale: mírame. Tienes que retener tu cristianismo, dígale. Tienes que retener tu carrera, dígale. Retén tu carrera, reténla. No dejes que nadie te la arrebate. Nadie te la puede arrancar. Nadie te puede arrebatar tu carrera de cristiano. Le dice: retengamos nuestra carrera, retengamos nuestro llamado, retengamos nuestro cristianismo, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Versículo 14: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay debilidad que Dios no se pueda compadecer. Si tú vas a la oración y le dices: Señor, estoy sufriendo de esto, ayúdame, ayuda vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale. Ayúdame. Quiero salir corriendo, quiero renunciar, quiero pecar, quiero caer, quiero abandonar, quiero hacer. Ayúdame. El Padre dice: ahí va un ángel. ¡Shh! Ahí viene el ángel. Yo estoy seguro, hermano. Yo sé que no es el mismo ángel que ministra a todo el mundo, pero hay ángeles ministradores que están designados por Dios para dar fortaleza
a la gente que está en debilidad. Y cuando tú fielmente vas a la oración porque sabes que algo no está bien en tu vida, o algo no está bien en tu familia, o en la circunstancia, o en el ministerio, y das un grito al cielo y le dices: Padre, ayúdame, el Padre envía un ángel. Si todos hiciéramos eso, no hubiera tanta disertación de cristianos en la tierra. No hubiera tanta gente renunciando a Cristo por una tontería. Ya Jesús nos dio el secreto. Se lo dijo a Pedro: a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Claro que aunque te sientas débil, tú puedes despertar tu espíritu en oración, y tu espíritu va a fortalecer esa debilidad que estás pasando. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 16. Acerquémonos pues, ¿a través de qué, hermano? La oración, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Por si has fallado, por si has fallado, va a encontrar ¿qué cosa? Misericordia. Por si ha fallado, va a encontrar misericordia. ¿Y qué más va a hallar? Gracia. ¿Para qué? Para un socorro, para un auxilio, para que Dios lo saque, para que Dios lo quite, para que Dios le ayude y usted pueda pasar por esa travesía sin necesidad de negarlo, sin necesidad de renunciarlo o de traicionarlo, sino de mantenerse fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, por favor le digo, aprovechemos este momento. Pidámosle perdón a Jesús. Lo que tú estás pasando, por muy doloroso que sea, ni se compara con lo que Cristo pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa noche, esas 4 vigilias, esas como 10 vienen siendo alrededor de 12 horas, casi vienen siendo 18 horas, 19 horas más o menos. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la tarde del siguiente día, Jesús pasó colgado en un madero, pasando por todo tipo de sufrimiento, desde los pies hasta la cabeza, todo por amor a ti y por amor a mí. Ahora que nosotros por una cosita nos demos por vencidos, no vale la pena. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Ahí donde está, va a ser una oración bien cortita, pero poderosa.